Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. En esta oportunidad te voy a presentar algo de información valiosa para interpretar un caso en base a un libro que he elegido para poder definir ciertos criterios diagnósticos gracias al DSM-5 TR y gracias al CIE-10. Para comenzar, quiero describir que el protagonista de esta ocasión se llama Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador romano bastante importante en la historia de Roma y la historia en general, porque este protagonista tuvo una influencia muy fuerte e interesante gracias al estoicismo. En esencia del análisis, la justificación de esta descripción, que es resiliencia cognitiva y la metacognición moral, se está a definir que Marco Aurelio funciona con un mecanismo compensatorio. Es decir, este ser humano tiene la capacidad de poder ser reflexivo, pero también tiene ciertas dificultades para poder encontrar el equilibrio entre lo que es razón y lo que es emoción. La emoción en sí mismo antes de la razón o la razón antes de la emoción. El punto medio o el balance de esta balanza, valga la redundancia de la palabra, es decir, una decisión se ve influenciada por la emoción, pero en control de la razón en un determinado momento. Ahora, el problema comportamental se observa de manera estrictamente ligada hacia la disciplina militar que tenía en la formación Marco Aurelio. Esto es injusto y doloroso para él en algunas situaciones porque depende más de respirar, equilibrar su razón y no ceder a la emoción y tener un problema cognitivo que se le genera con la planeación y también la espontaneidad de las situaciones como en la guerra. Y esto es bastante habitual en la guerra. El problema emocional como tal en esencia se da en un rasgo principal que era por la represión afectiva y el problema social en el ámbito social directamente tenía un rasgo de distanciamiento y formalidad por las relaciones que tenía, ya que Marco Aurelio tenía que socializar con personas de un entorno o una clase social diferente. En los factores predisponentes está la autoexigencia moral elevada, los factores precipitantes están los niveles sostenidos de estrés, en los factores mantenedores la tendencia a la represión afectiva y a esto pues una descripción más completa con la sintomatología adecuada se puede definir como la tensión psíquica regulada. Tensión que se sostiene desde el pensamiento, el campo abstracto de la mente donde hay claridad, hacia la realidad misma, donde se puede contemplar aquel criterio que vamos a definir con el DSM-5 y el CIE-10. El trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados es el nombre oficial en el DSM-5-TR y en el CIE-10 solamente es situaciones estresantes y somatomorfos. La codificación solo varía del F42.2 en el DSM-5-TR y el F42 en el CIE-10. Por lo tanto, las variables cognitivas obtenidas gracias a estos criterios se centran en el conjunto de los rasgos que Marco Aurelio presenta en nivel biológico, cultural y social, además de una vista o una prevista al plano cultural y su formación dentro del estoicismo romano, reforzado gracias a la idea de las emociones y sus autores. Entre algunos mecanismos de defensa o mecanismos de compensación, podemos definir que Marco Aurelio tenía un problema interno ligado a las compulsiones que tenía a diario por la guerra o los años en sí mismo del aprendizaje que tenía autorreflexivo, autobiográfico, gracias a esta obra que se puede contemplar. Y el tratamiento que podría sugerir en una propuesta de intervención es el proceso que lo induciría a mindfulness, la reestructuración cognitiva con adaptación hacia la emoción, con algo más de flexibilidad mental, aceptación emocional, términos un poco más claros y finalmente pues el control y al gusto o a la razón o al placer de deshacer la emoción como una forma reprimida. Una valoración crítica que yo les dejo ahora como una reflexión que la autorregulación es saludable, más la compulsión y algunos rasgos y acciones repetitivas pueden dar una sintomatología casi a la vista perceptible de que necesitamos autorregularnos, más no reprimirnos, inhibirnos y accionar.
Entonces, finalmente aquí les dejo algunos términos que pueden utilizar para contemplar este tema, que es la resiliencia, el equilibrio y la metacognición. La resiliencia como sí mismo es la capacidad de recuperar. El equilibrio es la balanza en sí mismo de igualar o medir cuánto en extensión, en valor y en tamaño puedes dar una decisión. Y asimismo en patología, como lo dice el tema de metacognición, es pensar sobre el propio pensamiento, ser consciente, pero valorando la razón y la emoción según la consecuencia. Causa es razón, conexión, sentido, y la secuencia termina con consecuencia, que viene a ser la emoción. A todos muchas gracias, a mi docente Ingrid Pamela Torres Nina por la oportunidad y espero que se haya entendido. Buenas noches.